por ello, a lo largo de toda la presentación vamos a ir intercalando la teoría con la práctica. La estructura de la presentación va a estar dividida en tres grandes partes. En la primera voy a hacer una introducción del el concepto de bosque, superficie forestal y uso del suelo. Eh, a continuación vamos a ver distintos tipos de repoblaciones. Y por último, y la parte más interesante a nivel operativo, las fases de una repoblación, que a su vez hemos dividido en diseño, implementación y cuidados y gestión posterior. Al final de todo dejaremos unos 15-20 minutos para preguntas, así que por favor ponerlas en el chat. Vale. Bueno, primero es importante, estamos hablando de repoblaciones, es importante definir el concepto de bosque, que es a lo que se quiere llegar con estos proyectos. El concepto de bosque varía mucho internacionalmente, de hecho cada país tiene una definición, aunque por unanimidad sí que se llegó a un punto común que un bosque se caracteriza en los acuerdos de Marrakech. Un bosque se caracteriza por una superficie mínima de entre 0,05 y 1 hectárea, con una cubierta de copas, es decir, la fracción de cavidad cubierta entre el 10 y el 30% como valores mínimos, umbrales, y con árboles que pueden alcanzar entre 2 a 5 metros en su madurez. En España esta definición es un poco diferente y lo primero es que no se habla de bosque, sino de superficie forestal. La superficie forestal en España puede ser arbolada, que está definida como el terreno poblado por especies forestales arbóreas, que son la manifestación dominante de este tipo de terrenos y cuya fracción de cavidad cubierta es igual o superior al 10%. Y por otro lado tenemos la superficie forestal desarbolada. Estos son todas aquellas superficies que están catalogadas como superficie forestal, pero cuya fracción de cavidad cubierta es menor del 10%. Quería mostrar este gráfico, es de 2019, pero sirve para explicar bueno, que prácticamente 28 millones de hectáreas en España están clasificadas como superficie forestal. Esto es el 55% del territorio. Eh, Entre ellas arboladas son 18 millones, siendo el tercer país en Europa en cuanto a superficie forestal arbolada y desarboladas 9 millones, lo que habla del gran potencial reforestador de repoblaciones que hay en España. Para entender un poco más la superficie forestal, esta superficie forestal, tanto arbolada como desarbolada, utiliza sobre todo el concepto de fracción de cavidad cubierta, que como podéis ver en la parte derecha de la pantalla, es la porción del terreno ocupado por la proyección de las copas de los árboles. Para entenderlo de una forma muy sencilla, el porcentaje que ocupan las copas si tuviéramos una vista aérea. Esta superficie forestal arbolada a su vez se subdivide entre monte arbolado, es aquel que tiene una fracción de cavidad cubierta igual o superior al 20%, monte arbolado ralo entre el 10 y el 20%, y ya a partir de, si bajamos más del 10%, pasamos a lo que se conoce como superficie forestal desarbolada, que a su vez se clasifica en monte arbolado disperso, entre el 5 y el 10%, y monte desarbolado menos del 5%. Debido al auge de los mercados de carbono, España tuvo que llegar a un punto en común, a una definición de bosque para adaptarla a criterios internacionales. Esta definición final fue la del monte arbolado, que es la superficie mínima de 1 hectárea, con una cubierta de copas mínima del 20% y una altura de 3 metros de árboles en su madurez. Es importante, ahora ya hemos definido lo que es un bosque, también es importante ver lo que se conoce como el cambio de usos del suelo o de la tierra por su traducción literal del inglés.
es importante conocer de qué había antes del bosque, o si era un bosque que se degradó, cómo volver a recuperarlo, para ahondar un poco más en la definición de repoblaciones, reforestación, aforestación. Entonces, bueno, según el Inventario Nacional de Emisiones que elaboró España, España se divide entre 6 tipos de tierras o de superficies. Las primeras que comentáis son las tierras forestales. Reciben esta denominación todas aquellas tierras que cumplen la definición de bosque que he mencionado anteriormente. También además están las tierras de cultivo, pues cualquier tierra cultivable, pero bueno, también se incluyen arrozales. Y también están los pastizales. Los pastizales básicamente se caracterizan porque predomina la vegetación herbácea o arbustiva, aunque también existe una categoría de pastizal arbolado que no llega a cumplir nunca la definición de bosque, es decir, siempre se encuentra por debajo del 20% de fracción de cavidad cubierta, pero puede ser un pastizal arbolado si se encuentra entre el 10 o el 20, o pastizal desarbolado. También cabe destacar otro tipo de terreno, de superficie, los humedales, que están permanentemente o temporalmente cubiertos de agua, y asentamientos o superficie artificial, pues tanto núcleos urbanos, construcciones, pueblos, infraestructura, carreteras. Y por último, hay una categoría que es como un encaje un cajón desastre, en el que todo lo que no va en las otras, pues se denomina otras tierras. Pueden ser roquedos, zonas con hielo, zonas que realmente están clasificadas como sin ningún uso. Y estas son las 6 categorías del uso del suelo o de la tierra. Entonces, para entender el concepto de repoblación, pues, la mayor parte de repoblaciones ocurren de 2 formas. Por un lado, con bosques que se han visto degradados por factores bióticos o abióticos y han pasado a ser temporalmente otras tierras, aunque a nivel legislativo sigan siendo como superficie forestal desarbolada, en el caso de España. Si vuelven al estado original, que era bosque, sufren un proceso experimentan, mejor dicho, un proceso de reforestación. Por otro lado, tierras en la categoría de otras tierras o en cultivos, si estas superficies pasan a convertirse en un bosque, esto se denomina aforestación. Hemos visto ahora la ganancia, cómo se forma un bosque, la categoría de la superficie que se conoce como bosque, pero también hay que entender cuál ha sido la causa que ha llevado a perder ese terreno forestal arbolado, ese bosque. Las causas, bueno, son diversas, pero en esta diapositiva he intentado señalar algunas de las más comunes. En la parte superior izquierda, un paso de bosque a otras tierras, pues puede ser por un aprovechamiento maderable y de leñas abusivo durante mucho tiempo. También incendios forestales, una causa bueno, que conocemos desgraciadamente muy bien en España. Estos bosques también pueden cambiar de uso del suelo a un uso más activo, como puede ser en los cultivos, como veis en la parte inferior izquierda. Pues una causa histórica de pérdida de bosque, y quizá una de las que más ha afectado junto con incendios, ha sido la rotulación de terrenos forestales para terrenos agrícolas. También hay otras posibles causas de pérdida, como puede ser, pues, en la parte superior derecha, pues, construcciones, urbanismo, creación de nuevas infraestructuras, cualquier infraestructura diseñada por el hombre, pues si se emplaza en un entorno natural, suele tener algún tipo de deforestación. Y por último, también se puede dar la pérdida de bosque por su transformación a un pastizal. Esto, la causa más común es el pastoreo excesivo por cargas y por épocas. Bueno, ahora como he dicho, la idea es que sea interactiva, y ahora mismo voy a ceder la palabra a Bill para que nos comente un poco los proyectos
que tenemos en Desert Leaves en distinto estado de ejecución y nada, bien, todo tuyo. Vale, gracias, Jorge. Aquí en ese diapositivo vemos dos proyectos que están en ejecución efectivamente ahora mismo o en fase de planificación en el caso de Dehesa de los Machos. Primero me gustaría comentar que no son los primeros proyectos que estamos haciendo. Nosotros ya en el 2025 empezamos con el apoyo a un proyecto de la organización Camp Altiplano en Murcia. Ahí la causa de la degradación y de la deforestación del terreno había sido la explotación no sostenible para el cultivo de cereal, que es uno de los ejemplos que has dado, ¿no? La restauración ahí consiste en la recuperación de terrenos agrícolas y la plantación de setos alrededor de los campos y por eso estábamos involucrados en la plantación de bosques en las colinas entre los campos. Actualmente Desert Leaves está involucrada en la reforestación de unas 9 hectáreas en la provincia de Alicante, que fueron arrasados por incendios forestales en 2015 y 2022. Y ahí el hecho que hubo dos incendios en tan poco tiempo hizo que no existía ya banco de semillas en el suelo y la reforestación es clave para restablecer los árboles en este paisaje, porque tras el incendio de 2015 sí que aparecieron pequeños pinos que nacieron de semillas enteradas, pero estos todavía no habían generado nuevas semillas cuando se quemaron en el incendio de 2022. Y en otro proyecto que hemos abordado ahora, el de Huelva, es una restauración de unas 10 hectáreas que han sido sobreexplotadas históricamente para el abastecimiento de leña. Eso es. Sí, bueno, y aquí tenéis una serie de imágenes de ambos, de ambas zonas. Por un lado, a la izquierda podéis ver en Dehesa de los Machos, pues el tipo de paisaje. Ya también queda muy poca superficie forestal arbórea. Es prácticamente todo un jaral inmenso, también con todo el riesgo que eso supone para futuros incendios y por otro lado no pudiendo ser utilizado ni aprovechado de ninguna forma por los vecinos y en este caso por la asociación. Y a la derecha, como veis, está distintas imágenes de los incendios en Pego en 2015 y 2022. Entonces, una vez hemos visto el concepto de bosque y también los cambios de uso del suelo y cómo se puede tanto perder como ganar, ahora vamos a la parte que más nos interesa, que es la ganancia de bosque. En primer lugar, la definición como tal es el concepto de repoblación, que es la introducción de especies forestales en un terreno mediante siembra o plantación y puede ser de dos tipos, forestación o reforestación. La reforestación es la reintroducción de estas especies forestales que estaban anteriormente mediante estos dos procedimientos en terrenos que anteriormente estuvieron poblados forestalmente, hasta épocas recientes, pero que por diversas causas, como las que hemos comentado, se redujo la superficie forestal o desapareció del todo. Por otro lado, tenemos el concepto de forestación o aforestación. La palabra original es forestación, aunque últimamente se acepta la definición de aforestación que viene del inglés y es la siembra o plantación de un terreno que era agrícola o estaba dedicado a otros usos que en cualquier caso no eran forestales. Después, bueno, hay otra serie de definiciones, las principales son las que he comentado, pero hay otra serie de definiciones que, bueno, algunas como plantación arbórea, es el establecimiento artificial de árboles fuera del bosque,
lo que puede traducirse como una plantación forestal, pero para no sin formar masas más grandes. Puede ser, por ejemplo, una plantación de árboles a lo largo de una carretera para disminuir el impacto visual o un cortavientos. También está la regeneración natural. Estas son todas las acciones encaminadas a ayudar a la regeneración de especies que ya existen en el monte. Aquí es un tipo sí, es menos activo, por decirlo de algún modo, que una repoblación, porque se trata de ayudar a los factores que ya actúan de por sí en el bosque a regenerar partes de él. Y por último, hay otras definiciones como densificación, enriquecimiento o implantación de cubiertas menores, que son conceptos parecidos. La densificación comprende el aumento de las densidades forestales escasamente pobladas. El enriquecimiento es muy parecido, aunque suele incluir la plantación de especies distintas a las que ya están, y de modo que se pueda aumentar la biodiversidad y que se fortalezca la masa forestal, con especies ausentes o escasamente representadas. Y por último está la implantación de cubiertas menores, que son todas las acciones que buscan restablecer el estrato más bajo, por decirlo así, el arbustivo o de matorral. Vale, entonces, bueno, en este momento hemos cubierto la primera parte de la presentación y ahora queríamos daros una serie de fases de una repoblación y ir un poco tocándolas todas. La idea no es profundizar mucho en cada una, porque cada concepto, cada fase y cada subfase daría para un webinar, sino un poco que veáis el ciclo completo y podáis entender cómo planificar, implantar y gestionar un proyecto de repoblación. En primer lugar, hemos dividido esto en tres fases: el diseño, la primera, la implementación a continuación y por último los cuidados y gestión posterior. El diseño, bueno, antes que nada decir que en el diseño estas fases no ocurren de manera consecutiva, sino que ocurren todas al mismo tiempo. En primer lugar, es importante tener muy clara la legislación, tener los permisos ambientales para plantar, tener un proyecto, una memoria de plantación bueno, sí, chequear que todo está en orden a nivel legal para ejecutar el proyecto. Al mismo tiempo hay que tener un punto muy importante, quizá el que más es el objetivo. ¿Por qué estás haciendo el proyecto? También hay que analizar la historia, la cartografía, el estado actual, lo que es la caracterización del medio, tener en cuenta factores abióticos y bióticos que pueden afectar al proyecto. Y por último, la parte de diseño más pura, que es pues la elección de especies, el método de plantación y la preparación del suelo. Como segunda fase tenemos la implementación, que es la parte más operativa de todas estas fases. Son todas aquellas actuaciones sobre la vegetación preexistente, la preparación del suelo, abonados y enmiendas, por supuesto la siembra y plantación, y después también la protección y cercados, el entutorado y los primeros riegos. Después, una vez el proyecto, la superficie ya sea reforestado o forestado, pasamos a la tercera fase, cuidados y gestión posterior. En esta fase entran algunas actividades como son la reposición de marras, los riegos, recalces o aporcados, el monitoreo periódico es súper importante, y luego ya podas, talas o cualquier otra actuación de cara a conseguir el objetivo final, que puede ser muy variado. Como objetivos, voy a ir tocando algunos de los puntos que he comentado, no todos porque no daría tiempo, pero los más importantes creo que sí que merece la pena comentarlos. El objetivo es uno de los más importantes. Generalmente se clasifica entre dos muy diferenciados: productor, que es cuando se pretende conseguir bienes directos, como pueden ser madera, leña, resina, y protector, cuando los
beneficios que se pretenden conseguir son indirectos por la propia existencia de la masa. Bueno, productores, el más obvio es la madera, aunque también otros productos no maderables, y protectores hay muchos y muy variados. Está la mejora de la calidad del paisaje, la protección y restauración hidrológica, otras restauraciones de hábitats degradados y, por último, muy en boga últimamente, la fijación de carbono atmosférico. Ahora paso la palabra a Bim para que nos comente justamente los objetivos en dos de estos proyectos de Deserlis. Bueno, nosotros como fundación tenemos claro por qué queremos preservar bosques en zonas secas, en drylands, y crear bosques nuevos, y es esencialmente por motivos conservacionistas. Eh, Queremos proteger y aumentar la biodiversidad. Queremos proteger el agua en los acuíferos, proteger el suelo contra erosión, el paisaje también, y queremos contribuir, aunque sea de manera bueno, pequeña, pero proteger el clima mundial fijando CO2, como Jorge acaba de mencionar. Eh, pero nosotros nunca trabajamos solos, siempre colaboramos con entidades locales que en grandes líneas pretenden conseguir los mismos objetivos que nosotros, pero con algunos acentos específicos, típicamente también la creación y preservación de recursos para la población local y unas ventajas económicas como atraer turismo que aportan a la economía local unos ingresos vía hostelería típicamente. En Pego, eh, la necesidad de contribuir a esos objetivos es evidente. La biodiversidad se vio muy mermada tras los incendios de 2015 y 2022, hasta el punto que, por ejemplo, animales como jabalís, que antes vivían en el monte, ahora se han refugiado en los campos de naranjos que están en los valles, con evidentes conflictos con los agricultores como consecuencia. Luego el agua de lluvia, en lugar de penetrar al suelo, ahora escurre en las laderas de la montaña y va hacia el pueblo, hacia de los diferentes pueblos a través de los barrancos, mezclado con el hollín de los incendios forestales y ramas de árboles muertas y arrastran tierra. Entonces ahí también en cuanto a preservación de agua y de suelo, es evidente que en Pego hay una necesidad muy importante para eso y es un objetivo que pretendemos cumplir. Y luego el paisaje, como hemos visto antes y que has enseñado en alguna diapositiva anterior, se ha visto gravemente afectado y ha perdido su atractivo. Esto es una zona que es especialmente popular entre ciclistas, que estos puertos de montaña cerca de Pego pues, les gusta mucho subir y todavía más bajarlas. Y, y bueno, eso en un paisaje que ha ardido, ¿no? Es mucho menos divertido que en un paisaje atractivo como existía antes. Y finalmente, para nuestro planeta, mantener el carbono fijado en los árboles es vital. Un catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia en su día calculó que por el incendio del 2022 se vertió a la atmósfera en unos pocos días el equivalente a las emisiones de tráfico en la ciudad de Valencia en todo el año, unos 670.000 toneladas. Entonces es evidente que mantener este carbono fijado en los árboles tiene un impacto que su conjunto es bastante importante.
En el proyecto de ESA de los machos tenemos objetivos similares, con un acento aún más claro sobre la regeneración de hábitat para especies salvajes, entre ellos algunas especies cinegéticas. Gracias, Bim. Vamos a pasar aún en la fase de diseño a algunos factores que se deben tener en cuenta a la hora de poner las primeras piedras en el proyecto. Hay que tener en cuenta los factores que pueden afectar al futuro, a la futura repoblación en el caso de Serlivs. Están por un lado los factores abióticos, que son el clima, el suelo, variables topográficas como la exposición, pendiente y altitud. Estos se pueden resumir en cuatro grandes factores en círculos rojos en la diapositiva, que son la temperatura, la radiación, la precipitación y el suelo. Al final, todo esto también está muy relacionado con la topografía y con la exposición, como vamos a ver a continuación, y con la orientación, porque por la propia topografía del terreno, la diferencia entre Solana y Umbría te crea escenarios muy distintos, separados de escasos 100 metros. Por otro lado están los factores bióticos, que son bueno, el uso actual del suelo, la vegetación existente y en general cualquier otra interacción con otros seres vivos. En los círculos verdes podéis ver pues, lo que es la gestión, que bueno, no deja de ser una actividad humana y es una interacción con el ser humano en este caso. Luego hay competición por los recursos, tanto de la misma especie con la que se reforesta o especies, como con otras, y también de otros animales, y también patógenos, insectos o herbivoría, cualquier daño que pueda sufrir la repoblación. Todos estos factores hay que tenerlos en cuenta a la hora del diseño y bueno, en esta diapositiva quiero enseñaros un poco el proceso que sigue Pego para la elección de las especies. Lo dividimos en tres fases. La primera analizamos los factores ecológicos de la zona. Empezamos por los factores fitogeográficos y vemos que especies, que combinación de especies, que masas forestales se dan de manera natural en la región. Después analizamos también los factores climáticos, en particular aquellos que son extremos, como pueden ser heladas tardías o sequías en los meses de verano. En cada paso vamos haciendo una criba de las especies. En el siguiente paso analizamos el piso de vegetación en el que se encuentra. Y por último, analizamos los factores edáficos para asegurarnos que la especie vamos a plantar en un suelo adecuado para las especies. Después de haber filtrado todas estas especies, nos dedicamos a recolectar información cultural sobre estas especies seleccionadas y chequear otra vez sus requerimientos estacionales. En la segunda fase, que la llamamos factores biológicos, analizamos factores fitosociológicos más de la relación entre distintas especies de la zona. Analizamos la composición florística y la vegetación anexa. También vemos las asociaciones vegetales que hay y vemos en zonas cercanas el estado de degradación o o evolutivo para predecir el futuro de la plantación. Y además en estas zonas cercanas también en algunos casos o que ya han experimentado, como en el caso de Pego, un incendio, se puede ver cómo se ha recuperado la masa y qué problemas futuros ha habido o qué estrategias han funcionado mejor. Y por último también analizamos la presencia de micorrizas, plagas y otras enfermedades que puedan poner en riesgo. Y por último, la última fase, como en todo, el factor económico. Hay un factor económico que afecta fundamentalmente a la extensión del proyecto, en menor medida a la densidad de árboles por hectárea y a las especies, pero por lo general nosotros bueno, preferimos hacer un proyecto más pequeño, pero con un diseño muy bueno y por ello, si en este último limitante solemos reducir la extensión del proyecto y reforestar menos hectáreas, pero de una manera satisfactoria.
Y bueno, aquí cedo la palabra otra vez a Bim, que nos va a comentar un poco todo este proceso. Bueno, no todo, pero alguna parte, cómo se ha hecho para Pego, para el proyecto de Pego. Sí, esto es un aspecto más técnico del proyecto del cual nos hemos encargado en la fase de diseño. Para ellos hemos utilizado el PADFOR. Es un instrumento con base de datos en formato de GIS que indica qué especies tienen típicamente su hábitat en cuadrantes del mapa. Y esto nos da una indicación sobre especies a plantar. Como ves en la figura en la pantalla, las parcelas del proyecto en Pego se encontraron en dos tipos de zonas, con código color verde claro y naranja. Pero también puedes ver que los cuadrantes son muy grandes. Creo que deben de ser 1 kilómetro por 1 kilómetro, si no me equivoco. Y en zonas tan extensas hay bastante variabilidad de tipos de terreno y por lo tanto de lo que puedes plantar. En algunas parcelas, por ejemplo, tenemos afloración de agua en forma de fuentes, lo que nos permite plantar árboles como el almés, mientras que en laderas más secas no tenemos esta probabilidad, no tienen estas especies como almés, no tienen tanta probabilidad de sobrevivir y tenemos que ceñirnos a especies como Pino alepensis que sí que aguanta más sequía. También la insolación, como acabas de poner en la pantalla, es un factor muy importante. Em, lo que se ve en esta ilustración que viene directamente del proyecto de Pego. Veis cómo en las laderas de Umbría podemos plantar con un poco más de densidad, espacios de 3 por 3 entre las plantas y incluir especies como espino albar, por ejemplo, que no plantamos en solana porque ahí tiene pocas probabilidades de sobrevivir. Y en solana también el espacio entre los árboles es un pelín mayor. Per- Muchas gracias, Bim. Pasamos ahora ya a la implementación. Eh, la primera parte de la implementación que, por supuesto, se ha tenido que determinar en la fase de diseño es la preparación del terreno. A continuación voy a ir citando una serie de técnicas que voy a ir combinando con imágenes, que son, bueno, hay muchas técnicas, pero las más comunes son estas. La primera, el aullado, es pues la creación de cavidades individuales de dimensión variable. Puede ser tanto manual o mecanizado con retroexcavadora o ripper y penetra a una profundidad alta. Todas estas técnicas, las tres primeras técnicas que voy a comentar, aullado, raspas y banquetas, se suelen hacer en terreno con tempero en otoño o la primavera antes de la campaña de plantación. Aquí podéis ver algunas de estas técnicas, en la parte superior izquierda, el aullado manual o con retroexcavadora. Otra técnica puntual son las raspas, que básicamente consiste en introducir un cilindro que se mueve dentro de la tierra y genera pues, una especie de aullado. Este tipo de método es muy bueno para enriquecimientos, como hemos comentado al principio, para plantar, añadir otras especies sobre una masa que ya tiene un dosel arbóreo. Como veis aquí en la tercera imagen de la parte superior, veis a la barrena escarificadora creando los agujeros en el terreno y como veis es sobre una masa forestal ya bastante madura. También otra actuación puntual son las banquetas. Es la remoción sin extracción de tierra de un prisma del terreno y se suele hacer con retroexcavadora o retroaraña. Esta de las actuaciones puntuales, veis el resultado en la imagen superior derecha,
Esta es la actuación que mayor efecto positivo tiene sobre el perfil, porque, bueno, porque básicamente su principal efecto es que reduce la escorrentía, entonces facilita mucho que el agua se quede en estas laderas. Em, por otro lado, están herramientas más que son ya a nivel de superficie o por fajas, como son el subsolado y el acaballonado. El subsolado consiste en cortes perpendiculares si hay pendiente o verticales si es en llano al terreno. Se suele hacer con un subsolador o ripper y también tiene un impacto grande sobre el suelo. Se puede hacer en pendiente de hasta entre 35 con tractores normales y 55 en tractores todoterreno de alta estabilidad. Y bueno, tiene una serie de limitaciones, pero el efecto sobre la mejora del perfil, su profundidad y la permeabilidad del suelo o la reducción de la escorrentía es claro. Aquí en la imagen de la inferior izquierda podéis ver un ejemplo de un subsolado lineal. Y por último está el acaballonado, que puede ser superficial o completo, que cuando ocurre en llano. También se hace es un trabajo mecanizado y, y bueno, también con las mismas limitaciones que el método anterior en cuanto a pendiente y también con efectos muy favorables. El acaballonado incluso invierte más los horizontes y en zonas, por ejemplo, que sufren con suelos impermeables es muy utilizado. Tanto el subsolado como el acaballonado suelen hacerse con proyectos más bien grandes porque son métodos caros, entonces el coste por hectárea no sale rentable para proyectos pequeños. Como veis en la parte inferior tenéis dos imágenes de los dos tipos de acaballonado. Y bueno, lo más importante de esta diapositiva también es, sí, en el momento del diseño, la elección de cómo se va a preparar el terreno. Hay cuatro factores que afectan, que son la pendiente, la pedregosidad, la permeabilidad, la vegetación previa y por último añadiría también bueno, la mano de obra que se tiene y la parte económica. Al final esos factores también tienen un gran peso en la decisión. Después de perdón, antes de la preparación del terreno vienen los desbroces, o a veces se hace de manera conjunta. Aquí voy a comentar la parte de la vegetación leñosa primero, que es la que más influye en el éxito de la repoblación. Si se corta solo por encima del cuello de la raíz se denomina roza. Y por otro lado hay otra categoría que son los de descuajes o arranques cuando se extrae la totalidad de la planta. Puede ser roza manual o con motodesbrozadora, como veis en las primeras imágenes, o roza al aire que se hace de una manera mecanizada mediante la cuchilla angle 12 de un tractor y la pala no llega a penetrar del todo en el suelo. Por otro lado están los métodos de descuaje o arranque, que siempre son mecanizados. Está el decapado, que es parecido a la roza al aire, pero en este caso se baja más la cuchilla. Y el laboreo clásico de los cultivos en terrenos más llanos con gradas convencionales que arrancan y trituran la vegetación. Respecto a la vegetación herbácea, hay se puede hacer no se suele actuar a menos que sea imprescindible para asegurar el éxito de la repoblación, pero hay dos técnicas como son el laboreo por fajas o ahecho y luego se pueden utilizar herbicidas, pero necesita asesoramiento técnico y hay que comprobar que la sustancia a utilizar está permitida. Estos tratamientos sí que tienen una mayor duración y más efectividad, pero bueno, si no es algo completamente necesario es mejor evitarlo. Y, y luego también, bueno, siempre como recomendación, pues evitar la quema por el alto riesgo de incendio. Después ya vamos a la parte más operativa y la más conocida, que es la plantación y o siembra. Eh, por un lado, la plantación consiste en colocar ya las plantas más crecidas forestales a raíz desnuda o con envases, enterrando la totalidad de su sistema radical.
Y la siembra es la colocación de las semillas en el terreno, utilizando las especies que se quiere repoblar. Las principales ventajas de la plantación son, bueno, tiene una mayor garantía de éxitos en terrenos de peor calidad. Hay un punto muy importante que es la ganancia temporal. Las plantas tienen mayor edad, entonces esa ganancia temporal en el sector forestal es muy importante. Después se genera una ocupación más rápida y regular del terreno y la mezcla de especies es más fácil y también hay un menor coste de los cuidados culturales. Sin embargo, a veces no se puede aplicar a todas las especies o hay especies que tienen mayor, más éxito desde la siembra y también al haber menor densidad, la poda natural es más tardía y si el objetivo es la calidad de la madera, pues también puede influir. Y por último, y muy importante, necesita más mano de obra y que sea una mano de obra más especializada. En el caso de la siembra, genera una gran densidad de la masa por el método que es y por la dispersión de muchas semillas por hectárea. Entonces, ¿qué pasa? Que la poda natural se produce antes y es más eficaz. Estas masas suelen estar mejor adaptadas a variaciones y a la calidad del suelo. Pero bueno, por otro lado, esta mayor densidad implica un mayor coste en tratamiento selvícola, requiere una preparación del suelo más cuidadosa y hay que disponer de gran cantidad de semillas de distintas especies, cosa que a veces es complicado. También otro riesgo aquí es el que pueden sufrir las plántulas recién crecidas, como pues son heladas tardías, sequías o herbivorismo. Y por último, en la fase de implementación está la protección, que es esencial. Hay distintos sistemas de protección. Los que más se suelen usar son bueno, una protección perimetral, lo que se conoce como un cerramiento. Hay de distintos tipos y materiales, pero básicamente siempre es una combinación de postes y una malla. Es un sistema muy bueno si está bien diseñado, pero cualquier mínimo fallo en el sistema hace que ya no lo sea. Por eso requiere, es un elemento muy caro, lo primero, y para que esté todo perfecto siempre tiene un elevado coste de mantenimiento. Para proyectos pequeños no se suele hacer, ya que su coste por hectárea disminuye a medida que aumenta la superficie. Después están los tubos cinegéticos, que son tubos de malla plástica o metálica de hasta 2 metros. Bueno, de la altura depende del tamaño del animal que pueda dañarlos y simplemente estos tubos actúan como una barrera física. Por otro lado, también están los tubos invernaderos, que además de esta protección física, dan protección a la planta, crean unas condiciones favorables para el desarrollo de la planta. Lo que pasa que no todas las especies se adaptan del todo bien y está más recomendado para especies termotolerantes. Y bueno, ahora voy a dar paso a BIM. Esta creo que es una de las diapositivas que más jugo se le puede sacar. Que me gustaría, BIM, que nos explicaras todo la logística y la parte más operativa del día de la reforestación en Pego y cómo fue, si nos puedes contar un poco toda la parte más operativa y logística. Sí, efectivamente estas son fotos que hemos tomado en las diferentes fases de ejecución de empeo. Eh, no hemos tenido mucho trabajo en cuanto a preparación del terreno, ya que las parcelas disponían de terrazas donde tiempos atrás, cuando esas laderas se utilizaba para cultivos, pues se cultivaban otras cosas y luego se llenó de árboles y de arbustos que luego en el incendio, como os he comentado antes, se quemaron. Pero estas terrazas se han preservado bastante bien y nos toca hacer algunos trabajos de reparación de bancales y de preservación
pero nada más. Entonces, en cuanto a preparación de terreno, esto ha sido un proyecto relativamente fácil. Eh, en cambio, una dificultad con la que nos hemos encontrado aquí es que trabajar sobre laderas con bastante pendiente es difícil y no pudimos emplear medios mecánicos como mini retroexcavadora y mucho menos las grandes máquinas que has enseñado antes, Jorge. El ahollado, por lo tanto, ha sido manual y eso ha hecho que es un proyecto que requiere mucha mano de obra y, por lo tanto, un gasto importante. Em, pero bueno, poco a poco lo hemos ido haciendo con gente físicamente fuerte para hacerlo. Hicimos un día de voluntariado donde cometimos el error también dejar que los voluntarios hicieron los hoyos y te aseguro que una cosa tenían claro que es que plantar árboles cuesta mucho esfuerzo. Entonces, en futuros días para voluntarios de plantar árboles, seguramente vamos a hacer los hoyos ya antes de empezar el evento, porque si no, se planta muy poco y además es muy cansado para los participantes. Em, las plantas en su mayoría han sido donadas por la Generalitat Valenciana. Eso es la foto del medio arriba que se ve, aunque también compramos algunos en invernaderos locales. Y luego la plantación, como he mencionado, en su mayoría también lo ha hecho gente profesional, aunque también con apoyo de algunos voluntarios. El riego ahí también ha sido un trabajo muy intensivo porque esta primavera ha sido catastrófica en Alicante en cuanto a lluvia. Hemos tenido que regar prácticamente desde el momento de plantar continuamente, porque ahí en la región no ha llovido prácticamente nada hasta hace 2 semanas, cuando llovió por fin algo sustancial. Y por lo mismo que he mencionado antes, no podemos acceder con maquinaria pesada, y tampoco con vehículos, entonces el riego también ha sido en gran parte manual, aportando agua en garrafas y dando a cada planta individualmente su porción de agua que necesita. Y esto bueno, así hemos mantenido la plantación con vida, por lo menos hasta ahora. Y ahí sí que es verdad que hemos recibido mucho apoyo por parte de voluntarios local, gente local de Pego, que en sus fines de semana también han ayudado a regar las plantas. Y luego, por último, en el proyecto de Pego, sí que es verdad que hemos colocado protectores individuales para proteger las plantas del tipo invernadero, como has mencionado antes, bueno, con la doble función de proteger las plantas contra herbívoros, sobre todo herbívoros pequeños como conejos, y también, pues así, crear un poco una capa que protege la planta contra el viento y así tener menos evapotranspiración, y ayudar a que las plantas sobrevivan. Una cosa que no está mostrada aquí en esas fotos, porque no tenemos foto buena de eso, es para el riego hemos comprado y subido un depósito flexible de unos 10 metros cúbicos que está encima de unas de las parcelas y que vamos llenando con camión cuba y desde ahí vamos regando con una manguera larga, planta a planta, para preservar la plantación en esta primavera que ha sido bastante salvaje.
Gracias, Bim. Voy a terminar muy rápidamente. Acabo de ver la hora y nos hemos pasado un poco. La última fase es la de cuidados posteriores y gestión. Simplemente citar que a corto plazo las actuaciones principales son en los primeros 5 años la reposición de marras y los riegos, como estaba diciendo Bim, hacer 2, 3 riegos anuales, especialmente en verano durante los 3 primeros 4 años. Y a largo plazo ya varía mucho las actuaciones dependiendo los objetivos, pueden ser clareos, podas o talas u otras actuaciones. Y también siempre la protección contra incendios. Gracias y perdón que nos hemos pasado un poco. Eh, Ahora, si tenéis cualquier pregunta. Sí, había una pregunta de Natalia. Natalia, te estoy abriendo el micro, creo. Necesito que lo abras tú, si no, leo tu pregunta. En zonas que tienen clasificación de severidad alta en cuestión de incendios, como pueden ser las zonas de pego, Natalia pregunta si se realizan tratamientos previos del terreno para introducir abonos o nutrientes con el fin de mejorar la estructura del suelo o si existen técnicas para mejorar el suelo con el fin de que la reforestación sea más eficiente. Si existen esas técnicas, ¿cuáles son y si tienen éxito? O sea, ¿cuáles tienen más éxito? Sí. No, bueno, muchas gracias por la pregunta. Quizá Bim también pueda responderla. En este caso, en el caso de Pego y Bim, corrígeme, no ha sido tanto el suelo, sino un poco la elección de especies que se ha hecho y la forma en que se ha plantado, lo que se conoce como el Y así marco es. de plantación. Se ha diseñado el proyecto de una forma en la que se han puesto las especies menos inflamables en el exterior, como en el marco del proyecto, de modo que si en el futuro hubiera un incendio, bueno, pues se tendría más garantías de sobrevivir esta repoblación. Y el diseño se ha hecho teniendo muy en cuenta los incendios que ha habido últimamente en la región, pero a nivel de suelo, yo creo que no se ha hecho nada específico. No, la ingeniera que preparó el proyecto no consideró necesario hacer ningún tipo de abono o otra preparación del suelo. Entonces eso, lo único que hacemos es asegurar que en los sitios donde colocamos los árboles no hay demasiado piedras gordas para que las raíces puedan extenderse en la tierra y encontrar tierra fértil. Y colocamos algo de piedras arriba, alrededor del tubo, para así ayudar a mantener el tubo en su sitio, pero también hacer que el suelo se quede un poquito más húmedo abajo de las piedras, bueno, donde están las raíces de la planta. Y eso es lo único que hacemos en cuanto a preparación de suelo para la plantación. Y hay casos a lo mejor ¿no? en los que no necesariamente se mejora el suelo, pero las plantas pueden venir micorrizadas. A lo mejor esto es algo Sí, eso que se puede sí, tener en cuenta. las plantas que nos ha proporcionado la Generalitat Valenciana vienen micorizados, sí. Muy bien. Luego hay otra pregunta de Tim, supongo que esta será para ti, Wim, es sobre Desert Leaves. ¿Qué objetivos de expansión o crecimiento tiene Desert Leaves? ¿Y cómo se financiaría dicha expansión? Vale, esto es un tema que no hemos abordado en este webinar, pero igual da para otro webinar. Nosotros nos financiamos estos proyectos con donaciones de organizaciones y empresas que de esta manera quieren contribuir al clima, a la naturaleza, y muchos de ellos desde un afán de compensar su propio impacto medioambiental, sus propias emisiones CO2. Entonces nosotros no somos una consultoría que ayuda a las empresas a calcular su impacto medioambiental en mucho detalle, pero sí que les damos
unas herramientas para que lo calculen ellos y en base al resultado que ellos obtienen dicen, vale, he tenido unas emisiones de, no sé, 20 toneladas al año. ¿Cómo puedo compensar esto con árboles? Y entonces decimos, mira, nosotros plantamos árboles en Pego, si queréis, patrocínanos con este proyecto y podéis decir que habéis compensado vuestras emisiones del año pasado con la plantación que estamos haciendo y que vosotros habéis patrocinado. Y esto es un modelo que funciona bastante bien eh, y que yo creo que es honrado y eh, que es un buen ejemplo de una colaboración entre sociedad y empresas. Y eso es el que queremos también seguir empleando en otros proyectos que hacemos. En España existe un marco reglamentario para ello, del MITECO, que se llama el sello Calculo, Reduzco, Compenso. Y entonces este proyecto de PEGO lo hemos inscrito en la base de datos de proyectos de absorción del MITECO para que otras empresas también nos encuentren en esa base de datos y pueden obtener un certificado que efectivamente han compensado su huella CO2 con un proyecto reconocido por el MITECO de absorción de CO2. Muy Entonces, bien. para contestar tu pregunta, nosotros queremos ampliar siempre en colaboración con otras organizaciones locales para replicar este modelo y tener el mayor impacto posible en, en España e incluso fuera de España. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Wim y Jorge, a los dos por vuestra presentación y vuestro conocimiento y por compartir todo lo que se ha llevado a cabo, ¿no?, en estos dos proyectos y lo que se va a llevar a cabo también en el proyecto de esa de los metros. Son las 6:03, a no ser que alguien tenga alguna otra pregunta, yo creo que lo podemos dejar aquí. Vale, muchas gracias, Marta. Pues nada, Muchas a gracias, todos. Marta. Y gracias a todos por asistir. Muchas gracias.